Buenas tardes, Beautiful Humans. Bienvenidos una vez más a un episodio de Awaken Nómada. Este es el episodio número 13 de The Art Spectrum y hoy tenemos con nosotros a Armando Mendoza. Él es el fundador de London Colombian Film Festival y hoy vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de Colombia, de arte y de qué es lo que va a estar aquí sucediendo en el verano. Armando, este espacio es tuyo, cuéntanos, edúcanos, instrúyenos, ¿qué es el The London Colombian Film Festival, primero que todo? The London Colombian Film Festival es un sueño de poder ver las historias que nos representan en un formato de festival, en una experiencia de cine en Londres. ¿Y esto va a ser? Va a ser del 13 al 25 de julio. Bueno, entonces estén pendientes. No hemos hecho publicaciones ni nada de esas fechas. Digamos que las personas que visitan The Awaken Nómada son las primeras en saberlo. Qué emoción, ¿sí ven? Retrocedamos un poquito, cuéntanos quién es Armando, de dónde viene este interés por el cine. Eres artista, entiendo, estoy aquí en tu casa, muchas gracias por abrirme la puerta. Esto es una exposición, para que sepan, es una exposición de música y de artes gráficos que pues me encantaría saber qué son cada uno, pero bueno, ya les contaré, eso es otro episodio de podcast. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy diseñador, yo estudié diseño industrial, pero me dedico al diseño gráfico, al diseño digital en videojuegos. Específicamente en marketing, pero pues he trabajado en diferentes áreas del entretenimiento con videojuegos. Pues yo me defino a mí mismo como un contador de historias, storyteller, a través de las imágenes en el trabajo que realizo. Porque como artista gráfico en videojuegos lo que uno hace es expandir el mundo de los juegos y contar un poco más de las historias con las que la gente interactúa. Y siempre he tenido como esa sensibilidad a contar historias, a ver historias. Y siendo inmigrante me motivé a poder promover esas historias que sí son historias que conectan conmigo mismo, con el lugar de donde vengo, donde he crecido, más allá de esas historias que la gente siempre escucha o que la gente tiene como referencia cuando escuchan que uno es colombiano. Son esas historias que nos representan, que se conectan con lo que nosotros podemos llamar la magia de ser colombianos, que hace un poco lo que uno puede ver en libros o sí en novelas, pero no son como esos lugares comunes en los que siempre los extranjeros tienden a asociarnos. Y todo comenzó porque emigré a la República Checa. Y esos fueron como los referentes que la gente tenía cuando yo decía, vengo de Colombia. Por esos años pues habían series de Netflix que estaban como muy famosas. Y yo decía, pero yo no conecto con nada de eso, yo antes lo rechazo. Y empecé a entender un poco también toda la dinámica de distribución del cine colombiano en el exterior y las dificultades. Y yo ya tenía un poco ese espíritu de promotor cultural que venía desde Cali, desde Colombia pues, y conectando con amigos comencé a ejercer ese rol de promotor cultural en el exterior. En el exterior, uy, mira qué bueno, o sea que este sueño podemos decir que ha estado ahí desde hace tiempo. Sí. ¿O fue simplemente desarrollándose cuando llegaste acá? Comenzó en el 2018 cuando yo emigré en el 2017 a la República Checa. Mi pareja es checa, entonces decidimos tener una relación en el mismo espacio, tiempo y lugar, no una relación a distancia. Entonces, viviendo en la República Checa fue donde me encontré con esa nueva realidad de ser un migrante, de estar viviendo en una cultura diferente, un idioma que no era el nativo mío y que no había aprendido, que tenía que aprender checo, y como todos estos nuevos códigos y esa nueva identidad que es la nueva identidad de ser un migrante. Total. Y tenía como que volver a inventarme, a recrearme. Y ahí empezó. Desde ahí comenzó como esa construcción en el 2018, cuando ya comencé a comprender las dinámicas de la ciudad. Brno es una ciudad pequeña, es la segunda ciudad de la República Checa. Y es una ciudad donde la gente es muy joven, hay muchas universidades, muchos estudiantes de Erasmus europeos.
muchas empresas de tecnología, entonces hay gente de muchos lugares del mundo. Y la República Checa queda en el centro de Europa, entonces hay gente de toda Europa. Es un lugar muy especial y pequeño. Estratégicamente, en locación, ¿cómo se dice? Sí, la ubicación es bastante conveniente. Sí, y 2 horas y media en tren y ya estás en otro país. Entonces, después de entender todas estas dinámicas y la oferta cultural, yo decía, chévere poder gestionar para que la música pase por aquí, que simplemente no vaya como de capital a capital, de Praga a Viena, sino que pase por Brno, que es esta ciudad chiquita y mágica en el medio de las dos. Y después las historias de cine. ¿Qué puede pasar con las historias de cine? Una amiga estaba estudiando una maestría en cine acá en Manchester, sí creo que era en Manchester en ese entonces. Con ella comencé a hablar, también con un amigo en Colombia con el que yo hacía eventos culturales, que él es el director del Centro Cultural Colomboamericano en Cali. Y ellos fueron como esos primeros consejeros de qué se puede hacer. Entonces las embajadas tienen maletas de cine, tienen unas películas que rotan, y ella me dijo, yo estoy haciendo algo con este contenido, vos puedes gestionar allá. Entonces me acerqué a la embajada en Viena, en ese entonces no había embajada en Praga, y la embajada de Viena me abrió las puertas y me permitió como presentar una primera película en el 2018 a un público que no era latino, que es inmigrante de muchos lugares del mundo, que se reunió a ver una película colombiana. Es interesante porque aquí en Europa no tienes la necesidad de ser colombiano para querer consumir cine colombiano o cine de otros lugares. Esa es la ventaja de estar en este lado del mundo, que es que la gente está muy abierta a conocer otras cosas, entonces el público puede ser más que solo los colombianos. Sí, lo interesante es eso, y al estar en un lugar tan multicultural estaba como ese apetito de la gente de consumir otras culturas y de visitar otras historias. Entonces fue en un pub, fue en un bar que queda en un sótano, se llama Drugipat, que es como el otro piso, más o menos, porque queda en un sótano literal, y ellos tenían un salón de proyecciones, y eso fue el salón que alquilé, fue autogestionado, puse una alcancía y la gente hizo donaciones, y con eso digamos que el dinero regresó, pero la satisfacción fue presentar una historia que es de San Andrés y Providencia. Es una historia en creole, se llama El Día de la Cabra la película. No es en español, no es en inglés, es en creole, que también es parte de nuestra colombianidad, es nuestro Caribe y son nuestras historias también. Uno de las lenguas que se hablan en Colombia, básicamente. Y pues esto despertó también a la gente a entender por qué era una película colombiana, donde estaban esperando que fuera en español, pero era en creole, ni siquiera era en inglés. Entonces fueron diálogos muy chéveres, la gente estuvo súper curiosa de entender de dónde viene, cómo es este espacio, de dónde queda. Y es una película muy divertida, no es como el cine de entretenimiento que todo el mundo está acostumbrado a situar Colombia, y tampoco es una de esas historias que mucha gente dice que son pesadas. Es una historia muy divertida de unas ocurrencias que pasan con una cabra. Mira, hay que verla, a ver de qué se trata. Bueno, esa fue como el primer attempt, lo primero. Sí, ese fue el primer evento que materializó como esas ganas de poder contar o de presentar historias, acercarle a la gente a historias que fueran diferentes a las que ellos estaban acostumbrados a asociar Colombia. Me parece muy interesante porque, bueno, en las conversaciones que hemos tenido tenemos muy claro que el estereotipo de los colombianos está muy dañado, de alguna forma está muy dañado, y para mí es como muy importante mostrar lo que en realidad los colombianos hacemos, que se salen de estos conflictos políticos y de narcotráfico y violencia y hay mucho más. Sí, y sobre todo que el lenguaje es muy importante, ¿no? Entonces cuando hay una película que se llama Colombiana, y es una película que no retrata nada. Lo que es una colombiana total. Y es como muy frustrante, ¿no? Que a uno lo asocien
cuando uno quiere hablar de cine con gente en una conversación casual, hagan ese tipo de referencias. Hay algo que, lo que me he fijado en este pequeño camino que llevo aprendiendo sobre el cine, y sobre el cine colombiano en particular, es que sí, son películas de ficción, pero todo tiende a mostrar la realidad de Colombia, de una forma u otra, tanto de forma en chiste como en forma pues de los dramas que se viven allá como sociedad realmente. Eso también lo he encontrado en otras series que son menos populares en Netflix o en estos canales mediáticos más grandes, donde muestran lo que es Colombia. Yo recuerdo cuando era niña ver otro tipo de series que me hacían reír mucho y que sí identificaba yo con lo que conocía de Colombia cuando era niña, antes de salir de allá del país, pero veía muy poco de eso. Entonces sí siento que es como muy importante esta tarea. Ese fue el primer attempt tuyo para mostrar algo de cómo continuó esto y cómo llegó hasta esta idea aquí en Londres. Bueno, eso fue el 2018, el 2019 hice otra presentación de la misma manera. En esa ocasión fue La estrategia del dragón. Creo que se llama así. Es una película diferente, es una propuesta diferente, un lenguaje que te pide sentarte a ver lo que el director te quiere contar. Es una historia sobre ajedrez. Antes de que Queen of Gambit. Sí. Es una historia de ajedrez y es una película es cinearte y es diferente, es muy bonito también. Y lo presentamos en el verano, el Día de la Cabra lo presentamos en invierno. Y las dinámicas en Europa en el verano, en cada estación son diferentes. Entonces, la asistencia no fue la misma, pero el público que asistió también la recibió de una manera muy chévere de poder encontrar una historia diferente a las que podrían haberse imaginado recibir. Y desde ahí llegó como esa curiosidad en qué podría ser más que un ciclo de cine que sucede 1 o 2 veces al año, que tenga una presencia más grande y un impacto más fuerte como un festival de cine. Yo comencé una gestión como con universidades, con el cine universitario que está en Brno. Es un cine muy chévere, parte de la universidad, se llama Scala. Pero por cosas de la vida, antes de que se acabara el mundo en el 2020, nos fuimos de República Checa, terminamos en Dubái, después terminamos acá en Londres. Y otra vez el proceso comenzó de volver a entender las dinámicas de la ciudad y como volver a construir esa identidad ahora desde el Reino Unido. Bueno, estuviste allá, luego en Dubái y aquí. ¿Por qué aquí? ¿Y por qué no en otro lugar? No sé, azares de la vida. Fue pues una oferta laboral que perseguí antes de Brexit. La inmigración era mucho más sencilla antes de Brexit, entonces mi pareja podía entrar al país sin problemas y yo pues venía con una visa de trabajo. Entonces dijimos, sí, hagámoslo. Siempre habíamos querido venir, pero las cuestiones migratorias y económicas, y esta vez se presentó la oportunidad y la tomamos. El mundo estaba en un ambiente muy raro, nosotros habíamos construido como una burbuja entre los dos que nos mantenía seguros y saludables, y tomamos el riesgo. Bueno, dado el lugar en el que estás, ¿qué impacto quieres crear? Porque tú me cuentas las cosas y tenemos las conversaciones que tenemos de diferentes cosas. Yo siento que estás mucho en lo del arte, en la cultura, estás muy empapado de todas esas cosas. ¿Cuál es el fin de este festival? Porque no sé si, volviendo a lo de, estás en Londres, Londres es el centro de muchas cosas, es la capital de muchas cosas, aquí suceden en cuanto al cine, cultura, artes, demasiadas cosas. O sea, ¿cuál es el impacto que tú quieres llegar haciendo eso? Y entre toda esa oferta que hay en Londres no hay un festival de cine colombiano o no hay un ciclo de cine colombiano. Teniendo toda esta gran comunidad colombiana y como toda esta migración y oferta latinoamericana. Pero llegaste tú, porque es que esa es la cuestión. Es quién se atreve a, porque lo que tú estás haciendo es romper con muchas cosas. Yo tengo entendido que varias personas lo han intentado y han sucedido cosas. De pronto, pues
siempre las oportunidades son diferentes, ¿no? Total. Y los momentos también. No sé esos espacios cómo fueron gestionados. No estoy diciendo que yo soy el mejor gestor del No, obvio mundo. no. Y no sé qué visión tenían, pero sí digamos que cine colombiano se llegó a presentar una que otra vez durante el año. Bueno, pues podría ser como una réplica o algo parecido a lo que tú hiciste Sí, en presentaron República Checa, una exacto. película de cine, pero cuando, pues en un proceso de transición laboral que tuve en el 2024 y después de estar en Colombia hablando con estos amigos con los que yo hablaba desde el principio, ellos decían, pues puede que te dediques al Festival de Cine. Y yo dije, pues sí, puede que sí. Vamos a ver cómo eso puede madurar y cómo puede crecer. Y empecé a escribirlo, a visualizarlo, a soñarlo, a pensar en qué podría ser el Festival de Cine, teniendo unos referentes muy claros que desde el 2018 ya los había explorado, que eran como el Festival de Cine de Nueva York, lo que pasaba en Buenos Aires, un festival de cine colombiano en París, que son estos como hubs del mundo que tienen como condiciones similares a Londres, y pues en Londres no existe este espacio como tal de curaduría, un festival que tiene una duración y una itinerancia. Entonces empecé a escribirlo y a visualizarlo cómo podría ser, Okay. persiguiendo el objetivo que en un futuro podamos decir hay una conversación entre la industria fílmica británica y la industria fílmica colombiana. Okay. Las coproducciones ahora son muy fáciles y pues eso se dan y todo eso es gracias a no solamente como a los productores y a las ganas de ellos de contar historias, pero también a los ecosistemas económicos de cada país y de leyes. Y vemos cosas como por ejemplo The Night Manager, la segunda temporada se rodó en Colombia, pero es una historia que viene desde este territorio. Okay. O Paddington en Perú, no se rodó en Perú sino en Colombia, porque Colombia tiene las condiciones para permitir que un tipo de este tipo de historias pues Se se pueda den. dar. Entonces ese es como un objetivo a largo plazo de poder que desde el festival se gesten esos espacios de diálogo entre esas dos industrias. Y que no solamente el cine colombiano tenga como una pantalla acá, una plataforma acá para mostrarse, sino que también todo lo que sucede, que podemos llamar British colombiano, tenga una plataforma también para presentarse. Porque conocemos diferentes actores y actrices colombianos que han hecho carrera acá, y también hay productores y directores colombianos que desde este territorio están contando historias. Me parece muy interesante y al mismo tiempo como un sueño, es algo que de tantos años que yo llevo aquí en Europa, tanto en España como aquí, no lo he visto. No he tenido la oportunidad de interactuar con estos espacios tampoco porque no he tenido la curiosidad. Una propuesta que va a poner el cine colombiano en otro lugar, fuera de Colombia, porque yo no tenía entendido lo importante que ha sido el cine en Colombia. O sea, realmente Sí. no conocí, no tenía el conocimiento de lo político que es, los cambios que ha causado. La película que presentaste la semana pasada, me comentaste que ha estado en muchos festivales, que ha ganado muchos premios, o ha abierto conversaciones muy importantes. Entonces, creo que es más que necesario que estos espacios se den. Cuéntanos de aquí a que llegue a julio, qué planes hay, qué quieres mostrar o cómo lo vas a llevar, porque pues estás haciendo como un caminito, Sí, según veo, ¿no? pues el primer trabajo, digamos, dentro de las actividades que estamos haciendo, porque esto es nuevo, necesitamos como construir esa comunidad, despertar el interés de la gente en venir a ver cine colombiano y acercarse historias que cada uno desde sus historias de migrantes, desde sus propias realidades, pues ha construido una identidad colombiana, ¿no? Y mantiene una relación con Colombia que se determina según esas actividades que hacen acá Sí. y en las razones por las que emigraron. Entonces es también como ser parte de esos procesos de creación de identidad y de esos diálogos que muchas veces son propios de qué significa ser colombiano en un territorio, en este caso británico.
Y parte de eso pues es la ruta al festival, Road to the Fest, que son las 2 presentaciones que hemos hecho al momento. Vamos a tener otra presentación ahora en abril, otro evento en mayo que estamos coordinando, posiblemente uno en junio y después vendrá el festival. Que todo esto es entrar en esa dinámica de que la gente conozca que hay historias diferentes que están sucediendo, que viene un festival. Un calentamiento ahí. Sí. Un warming up de esto puede ser. Y no solamente de la tarea de pedir el espacio, como digamos a las instituciones o no sé a quién, hay que pedir el espacio y permítanos hacer esto, sino también reclamar el espacio haciéndolo. Claro. Entonces es reclamar ese espacio de cine que las historias colombianas merecen y necesitan, y se los han ganado también. Uno ve, por ejemplo, festivales de cine, aquí en esta ciudad hay festivales de cine de todo. Total. De cada diáspora tiene un festival de cine o cada concepto tiene un festival de cine. Desde terror hasta fantasioso o ambiental. Cine Kurdistán, imagínate, Kurdistán, que es, bueno, las realidades de allá son complejas y tienen, Palestina tiene su festival de cine. Y es reclamar ese espacio. El Festival de Cine de Londres, por ejemplo, que es el más grande de la ciudad, presenta 300 películas o no sé cuántas películas en esos 10 días de festival. Incluirá una, si somos muy suertudos, suerte, sí. Una película o 2 películas. En la edición pasada presentaron, creo que fueron 5 latinoamericanas, de pronto una de esas es colombiana. Y en Colombia en promedio se están haciendo 70, 80 producciones al año. Esto pues gracias a todo lo que está pasando en el país, con leyes de cine, con... Sí, que el Ministerio de Arte y Cultura de Colombia está incentivando bastante todo lo que tiene que ver con el arte, la música y los saberes de Colombia, y no solo en Colombia, sino también en el exterior. Entonces pues están también como construyendo puentes para que esto sea posible. Pronto, bueno, este es el primer año para ti, pero quizás en el futuro eso también pueda ser económicamente hablando una ayuda. No sé cómo lo llevas ahora en términos de recursos para hacer que el festival suceda. Por favor, cuéntanos. Pues, ya tu cara lo dijo todo, pero cuéntanos. Es decir, si quieren patrocinarnos, la cuenta es... Sí, recibimos donaciones. Estamos en esa tarea de encontrar esos partners y esos sponsors que nos permitan decir, vamos a tener el festival en este formato o en este otro. Estamos procurando que la primera edición suceda, la estamos autofinanciando en ciertas actividades, pero estamos hablando con todo el mundo, pues, que nos permita tener ese músculo financiero para hacer el festival. Usualmente los festivales son ese momento de contacto entre los directores, productores, actores con la comunidad. Necesitamos gestionar visas, tiquetes, que pronto la primera edición no lo va a hacer en la dimensión que quisiéramos hacerlo, pero pues es un trabajo y es una gestión que hay que hacer también, lograr esos apoyos que vienen desde lo privado hasta lo público, tanto colombiano como británico, para permitir pues que el festival se materialice como se vaya a materializar. Y los partners con los que te quieres relacionar o que buscan, tienen que ser, o sea, ¿son particularmente colombianos o son de otras nacionalidades? O como... Si bien es un festival de cine colombiano en Londres, es también una apuesta de acercar a todos los residentes de Londres a las historias colombianas. No importa si de dónde sea. Lo que importa es que sean esos film goers, esa pasión por ver cine. Una experiencia muy chévere fue haber ido a la proyección de una película mexicana que se llama, es muy largo y es complejo porque es algo así como el diablo usa las cerillas y guarda las cabezas en la caja, una cosa así, el nombre. Lo presentaron en el Festival de Londres y si habían 5 latinos que uno pudiera reconocer en una sala de 150 personas, eran muchos. Wow. Y es una historia muy linda, desde lo artístico, desde la historia misma, es muy linda, pero el público que asistió es un público que le gusta ver cine internacional.
Hay algunos estudios acá desde las instituciones británicas que tienen como la medición del cinema extranjero en el país. Y uno de los retos es el lenguaje. Los locales o los británicos no están muy entrenados a estar leyendo subtítulos en una película en español o en árabe o en otra lengua. Bueno, pero estos festivales abren a eso porque también se necesita, Sí. se necesita que los británicos o los de otros países de no habla hispana se abran a otras culturas. Sí, y eso es lo importante de estos festivales, que acercan a esos públicos que quieren ver, que sí quieren consumir estas historias y sí buscan como este tipo diferente de cine internacional, y en los festivales lo encuentran. Entonces, el trabajo que estamos haciendo no solamente es para tener a la diáspora colombiana disfrutando el cine colombiano, pero también a todos los cinéfilos que viven en Londres o que puedan moverse al cinema donde vamos a estar. También siento, o sea, eso ya es como opinión personal, de que este tipo de proyectos, pues particularmente Colombia o Venezuela o Perú o Ecuador, que sean como latinos de Sudamérica, Centroamérica, traer la cultura nuestra y los saberes y las artes desde un punto de vista menos mediático, acerca más a las culturas, educa no solamente a los británicos que les guste el cine o a los colombianos o latinos que les guste el cine, sino que también a nosotros, en este particular caso como colombianos, nos acerca a lo que es verdaderamente el cine colombiano fuera de los medios, es decir, el cine real, lo que en realidad la gente en Colombia consume, la gente que le gusta, pues, porque obviamente esto no es para todos. Entonces yo siento que es como, sí, no es solo mostrar las películas, esto es parte de la educación de la diáspora para que entiendan que es parte de la cultura también y que también esos espacios existen para ellos, porque siento que de alguna forma lo que tú dices, estamos reclamando un espacio al que muchos jóvenes y no tan jóvenes se han sentido que no han tenido. Entonces es muy importante. Y es la importancia de la representación, ¿no? Exacto. Que cuando uno es migrante y no hace parte como de la población del territorio y esas diferencias siempre se las señalan a uno, al no verse representado, pues uno también se como autoseñala y autosegrega un poco. Total. Y es parte de esa conversación de creación de identidad y de fortalecimiento de identidad. Y pues en Londres tenemos ya varias generaciones de colombianos que han nacido acá, pero por temas familiares o por conexiones que tienen en el país están creando esa identidad colombiana y esa identidad colombo-británica. Y es muy divertido poder estar hablando con alguien y hablan en un inglés con un acento muy británico, pero te cambian en un segundo a un acento totalmente colombiano, paisa o bogotano o costeño o caleño o huopita. Y es por eso, es esa creación de esa identidad y esa conexión, claro, que es tal vez es muy única de Londres, de pronto en Nueva York o en esas grandes ciudades, en París también de pronto se abren esas posibilidades de esos hubs latinos o colombianos en donde uno puede como ser más colombiano de lo que uno era cuando estaba en Colombia, por esa cercanía y por esa también lejanía, como que hay una añoranza más y se estimula como más esa esa nacionalidad pues como más fuerte. Sí, es como si es la representación al fin y al cabo de la cultura y eso. Siento que todo lo que tenga que ver con cultura y arte nos acerca mucho, pero sí es increíble que en particular el cine colombiano no esté tan popularizado para lo que en realidad es, obviamente conociendo siento que personalmente yo nunca dije Colombia es muy bueno en cine, nunca en la vida. Igual el cine colombiano en Colombia también tiene sus dificultades de distribución, que termina siendo dificultades por un modelo de negocio. Digamos que por una película colombiana que se presente, se presentan 5 o 10 películas extranjeras de Hollywood o este tipo de cine al que la gente está acostumbrado a ir. Y el cine colombiano tiene un cine de estreno de cartelera por 2 semanas y después desaparece.
Entonces muchas veces los productores nacionales apuntan primero a festivales internacionales y después a un estreno nacional y tienen una itinerancia de 1 a 2, si son muy, muy suertudos, de más semanas. Hay números por ahí que dicen que de 50 personas que van a cine, uno de ellos va a cine colombiano. Y hay otras películas que sí tienen los presupuestos y sí pueden tener como la trascendencia para recibir un reconocimiento más grande y se vuelven como esas películas icónicas que la gente reconoce. La Sargento Matacho, por ejemplo, cuando se estrenó estuvo en Colombia en diferentes cinemas, pero no es una película que todo el mundo reconoce como cine colombiano, como lo puede ser no, es El Vuelco del Cangrejo o Pájaros de Verano, que son películas que han tenido distribuciones diferentes y la gente asocia eso al cine colombiano. Eso al cine colombiano. Bueno, ahora tenemos la ahora que fue una, nominada al Oscar. Bueno, Un Poeta ha sido la película más aclamada en Colombia, la película que todo el mundo quiere ver por fuera, la película de la que todo el mundo estuvo hablando el año pasado en Colombia, que es una de esas películas que son esas historias con las que la gente se conecta mucho y ha tenido ese respaldo de la audiencia, pero también el respaldo de la industria para impulsarla y presentarla. Bueno, y en tu opinión, ¿tú qué crees que hace ese respaldo posible? O sea, ¿por qué El Poeta y no otra, qué sé yo? No se me viene una a la cabeza, pero... Pues todo depende todos son finalmente estrategias de distribución y alianzas. Okay. Un Poeta tiene distribuidores y productores diferentes a los que tiene otras películas. Pero pues son realidades de la industria colombiana y son preguntas que se están haciendo allá también de cómo la distribución puede ser más participativa para todas las producciones, que si bien se producen 70, el año pasado se produjeron 71, si no estoy mal, según los informes de Proimágenes. No todas tienen como el mismo tiempo de estreno nacional o local, digamos. No todo el mundo puede disfrutar de esa oferta de cine colombiano como si lo pueden hacer del cine de Hollywood o de otras latitudes. Wow, qué interesante. En este camino me imagino que te has encontrado con dificultades, quitando la financiera, porque creo que esa es obvia, kind of. ¿Con qué otras dificultades te has encontrado en este camino corto que llevas de la preparación? ¿O cuánto tiempo llevas preparando esto en realidad? Pues escribiendo desde finales del 2024, 2025 fue toda esa parte de conceptualización y desde julio empezó la visualización con la imagen, sentando un tono de voz y teniendo como toda la estructura conceptual del festival y tratando de crear esas alianzas que nos permitieran decir antes de terminar el año vamos a tener un festival en mayo. Pero se termina el año, todo el mundo está en cierres, las conversaciones no son tan rápidas como uno quisiera. Yo tal vez muchas veces voy muy rápido y quisiera que las cosas pasen ya. Mañana. Y soy muy impaciente. Pero el festival ha encontrado sus aliados por el mismo peso del festival. Okay. Y el punto en el que estamos hoy es gracias a todas esas alianzas. Okay. Y gracias a esas conversaciones que han sucedido en diferentes espacios y nos han permitido hacer las actividades que hemos tenido y el impacto que vamos teniendo y el nombre que vamos creando hasta el momento. Entonces la primera función de la Sargento Matacho, que es la materialización de la alianza con Sapcine, el salón de productores y proyectos cinematográficos del Festival de Cine Cali. Alina Leave es una persona impresionante dentro de la industria y también como persona y como consejera, y ella ha sido clave para poder avanzar en conversaciones y para poder tener conversaciones con la industria desde la distancia. Okay. Y con ella pudimos materializar la primera presentación. Por cosas de la vida, la actriz principal, Fabiana Medina, vive en Francia y venir de Francia a Londres es muy fácil. Entonces logramos como unirnos para que ella viniera acá y poder hacer esa interacción con la gente. Y así hemos seguido
construyendo el momento en el que estamos. Lo económico siempre es un requerimiento, pero no es un impedimento. Total. Y hemos podido avanzar poco a poco. Okay. La curaduría del festival también se ha construido. Obviamente uno primero se acerca a la familia y a los amigos, por cosas de la vida. El curador del festival, Jorge Cadena, está ahí como en el medio entre familia y amigos. Uh-huh. Y él vive en Ginebra y empezamos a dialogar y a hablar sobre las películas, sobre lo que podemos hacer, y empezamos a materializar y a curar el festival hasta hoy, que ya sabemos qué es lo que queremos mostrar y por qué lo queremos mostrar. Okay. Bueno, pero entonces han sido por tu narrativa más cosas buenas, sí, que obstáculos en el camino. Y por el mismo peso de lo que queremos hacer, y como el espíritu ha sido un camino como de alegrías, más de tropiezos y como de dificultades y de cosas hartas. Es más como de un trabajo muy intenso porque es una primera edición. Uh-huh. Mucha gente nos ha dicho, es una primera edición, comienza con algo más pequeño, con menos días, con menos películas. Pero yo tengo esta visión de crear un impacto con algo que genere esa sensación, esa experiencia de decir, wow, estuvimos en el Festival de Cine de Londres, es de temas colombianos y tiene una presencia tan importante como la de cualquier otro festival que sucede, que llevan 20 y pico años, 60 y pico años, y nosotros ya estamos arrancando. Bueno, pero queremos tener esa misma presencia porque nuestro producto, lo que estamos presentando, es a ese nivel. Es un alto nivel. Y es poner también el nombre del cine colombiano donde debe estar. Sí. Sí, y que lo reconozcan. Y es abrir la experiencia de cine a la gente que va a venir a ver las películas. No es... Pues, aparte de todo, ya, o sea, quitando la idea de el cine y lo profesional que es, el trabajo que hay detrás de el crear un festival de cine y de crear una película, el simple hecho de escribirla, todo eso conlleva mucha energía, mucho tiempo. Pero quitémonos un poco de ahí y entremos en, por ejemplo, lo que le preguntábamos en la segunda edición de la Sargento Matacho, en el segundo screening, a las personas mayores que llevan aquí muchos años, sí, y las cuales no tienen la oportunidad de ver cine colombiano en un cine, que no van a un cine porque no hay cine, sí, en español. Entonces creo que ese impacto también y esa oportunidad de que la gente se sienta un poquito más cerca también de lo que es Colombia y de sentarse y no tener que leer y no tener que pensar y relajarse totalmente, como crispetas y miro y me entero de la historia, como sea que sea la historia, pero yo siento que eso es un impacto más grande del que quizás nosotros pensamos en cuanto a la población más adulta que lleva aquí, sí, muchos años y que muchos de ellos no hablan inglés. Y es también una experiencia muy importante en este momento de la historia en donde todo se está volviendo muy individual y la experiencia se está perdiendo en colectivo. Total. Cuando tenemos el celular y podemos ver una película en el celular pero vertical en vez de horizontal. Y bueno, como que hay unos nuevos códigos que están sucediendo y mucha gente dice que la experiencia de cine va a desaparecer, pero es una experiencia que debemos conservar. Total. Y que tiene ese impacto en las personas que conocen el valor de la experiencia. Total. Entonces, y yo siento que para los latinoamericanos el relacionarnos persona a persona es algo muy importante. Yo siento que esto de la individualidad y de estar tan solo individual en tu casa o en tu espacio es muy europeo, muy anglo, muy del norte, de los países del norte. Entonces el tener esa experiencia de me voy al cine con mi pareja, me voy al cine con mis amigos o armemos parche que está el festival o para lo que sea, siento que es una cosa muy natural nuestra y que por el hecho de vivir acá se nos van pegando ciertas costumbres, ciertas cosas que no son malas, porque uno aprende a vivir entre el equilibrio de la soledad y la compañía, la comunidad y el aprender a estar solo, que si encuentras el equilibrio perfecto. Pero siento que aquí nos hace mucha falta esto de la comunidad, de juntémonos en persona, dejemos el teléfono a un lado, conversemos. Y es algo que el fútbol hace. Cuando hay un partido de fútbol, todo el mundo se reúne y
y sale la gente con la camiseta y el de al lado se vuelve un amigo. Total. Y fue muy bonito ver que eso sucedió en la primera presentación de la Sargento Matacho, que llegó gente con la camiseta de Colombia a ver la película y había mucha gente que pensaba que era un evento una vez al año y tuvimos un evento vendido completamente. La anécdota es que habían 2 espacios de sillas de ruedas que alguien compró, pero no necesitaba las sillas de ruedas, solamente que se agotaron las entradas. Tenía la colombianada. Se agotaron las entradas y quería ver la película y dijo, yo las compro, yo me voy a ver la película. Aunque se hacen parado porque ahí no hay silla. Nosotros nos imaginábamos que alguien iba a llegar a pedir sillas Rimax o se iba a sentar en el piso. Pero bueno, no sucedió. Pero la persona encontró pudo disfrutar de la película y llegó a la película. Mira, eso también muestra el interés que tienen las personas por conectar con este tipo. Es una anécdota muy divertida. Total. Y todo el mundo dice la colombianada y tal. Total. Pero si me entiendes, muchas personas me imagino que creyeron que era un evento, un momento, viene la actriz, es colombiana, esto no pasa todos los días en Londres y hay que hacerlo, hay que ir. Y vino gente de Brighton, que Brighton queda a 2 horas en tren. Total. Por esa oportunidad única. Con la camiseta de Colombia no había ningún sombrero volteado. Yo estaba pensando llevarme mi sombrero, pero no. Y se sintió ese ambiente de construcción de comunidad. También porque que es un formato que ojalá lo pudiéramos tener siempre, de ese contacto con el director, con los actores. Estaba Fabiana, la actriz principal que ha recibido premios internacionales por ese papel en la película, y la gente pudo contarle a ella la historia que ella estaba retratando, que ella estaba contando, que ella no hacía parte de la historia, como de la historia real, ella no hacía parte de la historia real. Esa gente sí estaba conectada con la historia real, y a partir de ese diálogo se encontraron y pudieron reflexionar sobre lo que el director, las intenciones del director, que es una experiencia muy bonita que desde el cine se puede hacer y es muy enriquecedora. Total, y yo creo que eso ayuda también el tener esos espacios donde poder tener una charla con los actores, si es en persona obviamente mejor, pero también online, rompe ese espacio que hay entre unos y otros, entre las clases, por decirlo. Sí. Es como que quiebra eso y nos pone en el mismo nivel donde podemos tener una conversación uno a uno sobre mi opinión, sobre porque yo tengo experiencia. Si tú no la has tenido, la actuaste bien, lo que yo pienso. O sea, es un compartir y eso humaniza todos estos procesos, porque yo siento que también el cine hace que las personas del común idealicemos y endiosemos a estos actores que son seres humanos como nosotros. Entonces yo creo que eso es una dinámica súper chévere porque se siente muy cercano y la gente se anima más a ir. O sea, eso a mí me gustó en la segunda, el haber tenido la oportunidad de haberlos visto online, pero haberlos visto y haberlos escuchado, porque cada una de las experiencias es diferente. Sí, y pues también fue parte de Alina cuando supo pues de todo lo que hacíamos. Ella dijo, ay, yo quiero estar ahí, pero ¿cómo iba a estar ella? Y bueno, no teníamos claro como las dinámicas del setup, pero para la segunda entrega de la Sargento Matacho dijimos, bueno, hagámoslo, y tenemos todas las facilidades tecnológicas de este ciclo para hacerlo, y fue muy, muy chévere ver que la gente también quería tener esa interacción, y la gente aplaudía y la gente reía con lo que estaba pasando en la pantalla. Afortunadamente nos podíamos escuchar en tiempo real, que es una conexión muy chévere, muy chévere, sí. y poder hacer esas preguntas, ¿no? Como hacer ese tipo de reflexiones, que es muy importante. Y para los productores también es muy gratificante que proyectos, la Sargento Matacho se comenzó a rodar en el 2010, se terminó en el 2015 y ha tenido como toda una trayectoria, y después de 16 años la Sargento Matacho sigue viva, creando reflexión y acercándose a la gente. Y es un trabajo muy fructífero, más que el dinero o que las cosas, es muy fructífero como seguir teniendo ese contacto con la gente, seguir generando esas preguntas. La audiencia, sí, o sea, se crea también, es parte de la identidad, porque muchas personas se identifican con la historia que pasó ahí, que es una historia real, entonces es como toca a la gente, a las personas reales, no es simplemente una ficción.
No todo el mundo sabe lo que es un festival de cine, no todo el mundo ha participado en un festival de cine. ¿Qué puede esperar la gente en este festival y por qué los animas a participar? ¿Por qué los animarías a participar? Lo que van a encontrar en el festival, en la primera versión del London Colombian Film Festival, va a ser historias recientes del 2025, 24 y 23, en un festival en el que estamos celebrando la diversidad de voces. Okay. Entonces, voces que vienen desde territorios indígenas, desde realidades de género, desde historias fantasiosas que nos quieren contar un punto de vista de una magia que sucede en una ciudad o en un territorio, de procesos de entender la historia de nuestro país, que no es una historia sencilla, y son procesos de sanar y de seguir adelante y de seguir viviendo la oportunidad que tenemos de estar vivos. Y son historias cautivadoras que han sido reconocidas en festivales de cine alrededor del mundo y que va a ser una oportunidad única de poder visitarlas cuando apenas, por ejemplo, hay películas que apenas se están haciendo en estreno nacional en Colombia. Entonces, digamos que la gente que las va a ver en salas de cine en Colombia las va a ver al mismo tiempo en el Festival de Cine acá. No voy a decir nombres porque todo es sorpresa. Eso... y poder también visitar, que no es un spoiler, bueno, es un poco spoiler, pero poder reconocer la importancia que ciertas figuras han tenido en la creación de esa industria nacional y que fueron como, digamos, han sido parte de los pioneros, pues, de lo que reconocemos como cine de los últimos años y que han tenido, que tienen el reconocimiento dentro de los círculos artísticos, pero deberían tener un reconocimiento nacional y muchos son reconocidos internacionales. Entonces va a ser una experiencia de cine en este territorio, desde Londres, en el verano, en un espacio de historias colombianas que suena, se ve como nosotros, como nuestros papás, y que celebra eso, que celebra la magia, que celebra nuestros puntos de vista, nuestras formas de ver la vida, que celebra lo que en realidad nos representa y la resiliencia que caracteriza la cultura colombiana. De London Colombian Film Festival. Este verano, que sigan todos los eventos que se van a estar preparando, y el que quiera contribuir pueden contactar a este caballero aquí. Nosotros vamos a dejar las redes sociales en las descripciones de este episodio, y los esperamos en la temporada número 3, que bueno, ya les contaré un poquito más de eso, pero está en producción, y la primera invitada, Constanza Leal del CIC Pensart, Arte y Movimiento, también está involucrada en esto. Entonces estamos tratando de crear como una comunidad, de crear un espacio donde todos podamos crear, donde todos podamos compartir en persona y no en persona, así que estén atentos que muchas cositas están sucediendo, muchas cositas están por venir, y es siempre un placer poder promover, hablar de los artes y los saberes que nosotros tenemos. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, no sé cuál será, pero bueno, nos veremos por ahí. Bye.